podemos ver. Perdón, yo copio aquí algo que es necesario para la transmisión del mensaje. Hoy quiero hablar sobre cómo ser un preparador del camino. Ese sería el título para esta noche sobre la palabra que quiero compartir, que podamos entre todos analizar. Les invito directamente a que vayamos al texto de Marcos capítulo 1, si ustedes son tan amables. Marcos capítulo 1. Del versículo del 1 al 8. Y pues ese texto tiene que ver con Juan Bautista, una persona que fue supremamente utilizada por el Señor para anunciar sobre su venida, y pues es muy importante que nosotros podamos ver alguno de esos aspectos que marcaban la vida de este hombre y cómo estos aspectos pueden también alimentarnos a nosotros con el fin de que podamos ser también unos hombres y mujeres muy útiles en medio de estos tiempos. Creo que ya una gran mayoría ha ubicado el texto, entonces voy a hacer lectura de este. La palabra dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Padre, en esta noche, Señor, rogamos que tú nos hables a través de la palabra, que en esta noche podamos, Señor, entender el mensaje del Evangelio, que nos sirva, Padre, para nuestros corazones estar preparados para ser unos siervos útiles en estos tiempos, Señor, que son difíciles. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno, ¿verdad? Otra vez de nuevo verles. Me alegra volver a ver a nuestros hermanos en esta noche. Y lo primero que quisiéramos analizar de este texto es que Marcos es un siervo que sirvió bastante al apóstol Pablo, pero también a Pedro. Por eso se dice que este texto de Marcos es como si fuera la misma relato de Pedro, el cual Marcos incluye. Acuérdense que Marcos se hace visible solamente en el libro de los Hechos, donde comenzamos a conocer de él. Y me parece precioso que el Evangelio de Marcos comienza con la palabra principio, una palabra que también nosotros vemos que inicia el libro de Génesis, ¿cierto? En el principio Dios creó. Y ese testamento, ese nuevo Evangelio, estas buenas nuevas que podemos decir, comienza con esa misma palabra, es el inicio del Evangelio, es decir, las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios.
y arranca entonces, digamos, como que el encabezado de todo el Evangelio de Marcos, mostrándonos a un Jesucristo que es el ungido, es el Mesías, pero también al mismo tiempo es el Hijo de Dios, el cual en gran manera, él dice, hay una señal de principio donde Él va a manifestarse. De ahí entonces Él marca que o digamos, relaciona directamente en ese momento, en el versículo 2, a Isaías y el Isaías que hablaba de una voz que clamaba en medio del desierto, y sabemos que esa voz era Juan por el versículo 4 que decía que Juan bautizaba. Entonces era la relación de un preparador, de un camino que estaba ligado en primera instancia una relación con la palabra de Dios. Es decir, no puede haber ningún hombre o ningún preparador del camino si no tiene esa, digamos, concordancia con lo que dice la palabra de Dios. Ese es uno de los grandes peligros en medio de estos tiempos donde se levantan muchas personas a hablar de Dios y no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ni se sujetan con la palabra de Dios. Recordemos claramente que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y es útil para rearguir, ¿cierto? Para confrontarnos, para animarnos, para limpiarnos, para hacer de nosotros unos hombres conforme la voluntad y la madurez que Dios quiere con respecto a nuestras propias vidas. Entonces, aquí ese preparador de camino era alguien ligado a la palabra de Dios, y esta palabra de Dios sabemos que fue dictada o dada por el profeta Isaías. Perdón, yo me quito esta chaqueta. Estaba ligada al profeta Isaías. Isaías significa su nombre, salvación de Jehová, y fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, el que más escrito tiene, pero también fue uno de los hombres que más mostró la gloria de Dios, la misericordia, la salvación y sobre todo la gracia. Acuérdese que es el que nos habla del siervo sufrido. Entonces, este hombre que bautizaba y que era Juan y que era un preparador de camino, era alguien del cual estaba escrito sobre él que vendría, alguien que estaría ahí cercano a Dios. Por eso el mismo Señor Jesús dijo claramente sobre él que fue uno de los más grandes profetas nacido de mujer. Pero el más pequeño del reino de los cielos sería mucho mayor que él. Es decir, usted y yo, hermanos, aunque le parezca sorprendente, nosotros tenemos una revelación completa de Jesucristo. Nosotros alcanzamos a tomar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y recordemos que Juan no alcanzó a vivenciarlo. Juan es muerto, más o menos se cree en el segundo año donde nuestro Señor Jesucristo, de los 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza su vida pública allí. Entonces, querido hermano, nosotros debemos ser unas personas ligadas a la palabra de Dios. No podemos salirnos de la palabra de Dios, o si no, no somos buenos mensajeros de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando, sí, Dios puede darle a ustedes dones o nos puede dar dones a través de revelaciones, de visiones, de sueños y muchas otras cosas, pero todo debe estar sujeto y ligado a la palabra, o si no vamos a decir lo nuestro y no conforme está escrito, conforme es la voluntad de Dios. El segundo punto en la vida de este varón que fue un preparador de camino, podemos ver claramente que fue mensajero de Dios. El versículo 2 dice, como está escrito en el libro de en el libro de Isaías, he aquí yo envío
mi mensajero. Y esa palabra mí es pertenencia, ¿cierto? Mío, mí. Yo puedo decir mi lapicero, porque es mío. Aquí nos muestra el Señor que era el mensajero de Él, que aquí hay un sentido de propiedad, un sentido de interés, un sentido de propósito. Es decir, este no es mensajero porque quiera dar un mensaje, sino porque quiere dar un mensaje de aquel a cual Él pertenece. Un mensajero de Dios reconoce que tiene a un Señor sobre su vida, que tiene un dueño sobre su vida. Es alguien, hermanos, que con toda honestidad y sinceridad va a tener algo de Dios tan fuerte en su corazón, un fuego tan grande que no puede ser apagado porque es de Dios. Es decir, vive el evangelio, vive la pasión por Dios. Es mucho más fuerte que sus propios deseos y sentimientos. El mismo Jeremías nos lo muestra en una parte de su texto cuando él dijo: yo no quiero hablar más de ti. Él en poco, digamos, quiso decir: yo ya no quiero más, quiero olvidarme, no quiero compartir más de lo que tú me das, porque lo que tú me das son palabras muy duras y lo que me he ganado el odio, me he ganado es que la gente me rechace. Pero él dice: un fuego tan fuerte dentro de mí que no pude apagarlo. Esos son los mensajeros que son de Dios. Personas que el fuego del evangelio es mucho más grande que sus propios deseos. Es mucho más grande, queridos hermanos, que sus propias metas, sus propios conceptos. Mucho más grande, querido hermano, que sus propios sueños. Y esto no es fácil en medio de estos tiempos porque todos queremos alcanzar lo que anhelamos y deseamos. Pero muchas veces cuando usted es mensajero de Dios, va a tocar dejar cosas a un lado para hacer aquello para el cual yo vivo y sirvo. Por eso este Juan Bautista fue un hombre tan extraordinario, un hombre tan amado por el mismo Señor Jesús. Y era un mensajero, como dice, del Señor, que estaba delante de su faz, como dice el versículo 2, parte B. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Es decir, era un mensajero contemporáneo, cercano, delante de ti, podremos decir, delante de tu rostro, alguien que anunciaba en cierto sentido una aproximación cercana de aquel que iba a venir. Para poderlo entender mejor, era la función de alguien que iba a un pueblo y decía: el rey va a venir por acá, el rey va a pasar por acá. No está diciendo dentro de 5 años va a venir el rey, no, él decía: el rey va a pasar, el rey va a estar en esta ciudad, el rey va a caminar ese territorio. Entonces para él era algo próximo, algo cercano. Esa urgencia de que todo el mundo se diese cuenta de que el rey iba a llegar, que el reino de Dios se acercaría, como más tarde él lo decía: el reino de Dios se ha acercado. Y el mismo Señor Jesucristo lo vuelve y lo dice: el reino de Dios se ha acercado. Entonces una persona que tiene la urgencia, queridos hermanos, de que el reino de Dios está en medio de nosotros. Y tenía la urgencia diferente a la que tuvo Juan en ese momento, porque era la llegada del Mesías que iba a estar ahí en medio de Jerusalén, como el Cordero de Dios. Para nosotros entonces es que va a venir de nuevo el Señor, hermanos. Cristo va a venir de nuevo y solamente los que se hayan inscritos en el libro de la vida van a ser salvos.
Entonces, si nosotros no tenemos esa urgencia de la cercanía de que Dios va a venir por nosotros, hermano, ya sea que venga el Señor y haya el arrebatamiento, o ya sea que usted y yo nos muramos, hermano, vamos a estar delante de Dios. ¿Qué vamos a decirle nosotros a Dios? ¿Qué va a hacer de nosotros sin Jesucristo delante de Dios? Entonces era la urgencia que él tenía de preparar ese camino para aquel que iba a venir y iba a ser trascendental. Lo vio cercano, no lo vio lejano. Un mensajero, hermano, que no cree que Cristo está cercano, ¿cómo va a tener convicción en sus palabras y en sus vidas? Por eso dirá delante de tu faz, es decir, casi delante de tu rostro, muy cercano. El preparador tiene intimidad con aquel de quien él está anunciando, por lo cual puede hablar de sus palabras con mayor profundidad, sentido y convicción. En tercera instancia, un preparador del camino es una persona que traza sendas para Cristo. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 3 dice también, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Y nosotros aquí podemos ver que hay un orden en esto. El trazar la senda para Cristo hay un orden. Él dice, prepara el camino ¿a quién? Al Señor. Y a veces, querido hermano, muchas veces nos desenfocamos preparando caminos para la gente para que ellos conozcan al Señor. Y es un orden muchas veces inadecuado, porque terminamos preparando camino para gente con el objetivo de que esa gente luego conozca al Señor, y nos estamos equivocando o estamos errando en el blanco. Porque queremos darle gusto a la gente y no miramos al Señor. Y fácilmente nos podemos confundir. Es decir, podemos ser complacientes muchas veces. Muchas veces podemos ocultar nuestra fe para no ofender al hermano o al que tenemos al lado. Por eso es preferible muchas veces preparar camino para la gente, para que la gente esté más cómoda. Y aquí la comodidad realmente es para el Señor. Es decir, el camino es para el Señor. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es tratar de ayudar a la gente, no sus necesidades, pobrecito, no, tranquilo, no hagamos de tal manera, o vamos a, por ejemplo, como hay ahora en las iglesias, para traer los jóvenes, pongámosle un concierto y de tal manera, y después le ponemos al Señor. No, ese no es el orden debido, porque en eso se hierra. Vean, ¿qué sucedió con el becerro de oro? Aarón quiso darle gusto al pueblo y construyó un ídolo, el cual hizo pecar también al pueblo. Bueno, el pueblo lo pidió y Aarón se prestó. Y sabemos que después de esto vino muerte sobre ese pueblo. Un preparador del camino es el camino del Señor por encima del camino de muchas vidas o personas, hermano. Porque usted entonces tiende a negociar, tiende a ceder, tiende a entregar parte de lo que Cristo le ha derramado sobre su vida, y que es una convicción bien fuerte para usted poder andar en medio, digamos, de estas circunstancias. Voy a darles un ejemplo, por ejemplo, contemporáneo, lo que se llama ahorita el género. No se nace hombre ni se nace mujer, simplemente es una condición cultural. Entonces, por no ofender, pues no, sí. No, yo creo que sabemos muy bien, Dios creó hombre y mujer.
Entonces es mejor no ofender en ese sentido, pero esa es una realidad, queridos hermanos. Otro, el mentir. Otro, en ser adúltero, por ejemplo. Otro, en robar. Otro, las cosas hay que tratarlas y decirlas tal cual como son. Y un preparador del camino, queridos hermanos, tiene que enfocarse realmente en anunciar el camino del Señor. Y nos da una mayor claridad el profeta que ha sido allí relacionado en el texto. Por favor, deje su piolita ahí en esa parte del texto y vamos a Isaías capítulo 40. Y vamos a entender mejor lo que nos muestra aquí el profeta. Isaías capítulo 40. Versículo 3. Isaías 40, versículo 3, la palabra dice así. Voz que clama en el desierto, mire que es el mismo texto. Preparad camino a Jehová, enderezad que calzada en la soledad de nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y todo lo torcido que se enderece y lo áspero se allane. ¿Y qué cosa? Se manifestará la gloria de Jehová. Dejémoslo hasta ahí por ahora. ¿Qué es lo que nos trata entonces de decir aquí? ¿Qué senda debe aprender a trazar un buen mensajero de Dios? En ese sentido era que cuando iba a ir un rey, por ejemplo, de viaje, entonces lo que mandaban era una comitiva, la cual se encargaba que si de pronto había un árbol caído, entonces lo cortaban para que el camino estuviera libre. Una vez cuando trabajaba con la alcaldía y pues eran los tiempos peligrosos que pues, uno salía al campo y estaba los problemas con las guerrillas y los paramilitares. Yo me acuerdo que yo estaba con el alcalde cuando íbamos en un trayecto, nos llamaron por radio y nos dijeron no se vengan por esta vía, cojan la otra vía y váyanse bien rápido. Cuando luego supimos fue que habían cortado unos árboles para atravesarlos en el camino y detener el carro del alcalde en medio de un lugar, digamos, que se prestaba para alguna obra de maldad. Entonces lo que hacía este preparador era anunciar, dejar todo listo para que aquella persona pudiese entonces pasar. Un preparador del camino entonces ayuda a que el corazón de esas personas, el corazón de ese pueblo, el corazón de todos de una iglesia, quite los obstáculos que impiden que llegue fácilmente aquel invitado, que es el Señor Jesucristo, o que no tarde tanto la visita del ilustre. Si me hago entender para verlo en ese contexto, es decir, que sea lo más pronto, es decir, tiene una urgencia de que ese rey, que en nuestro caso es el Señor Jesucristo, pueda venir a aquel corazón. Por eso Él se debe enfocar en el camino del Señor y no en el camino de la gente, en el camino del Señor, para que el Señor pueda tocar esa vida. ¿Y cuáles son los obstáculos que hay que quitar, queridos hermanos? Muchas veces son las posesiones. ¿Se acuerda que el joven rico no quiso seguir a Jesús por las posesiones que tenía? Muchas veces son nuestras posesiones que están impidiendo que Cristo pueda venir a esa vida y a ese corazón a hacer una visita extraordinaria. ¿Cuánta gente por lo que tiene no dedica tiempo muchas veces para buscar de Cristo?
Entonces un preparador del camino tiene que decirle, querido hermano, si usted no busca realmente al Señor, ¿cómo se va a hallar usted con Él? Preparador del camino también debe estar por encima de los lazos familiares muchas veces. ¿Cuántas uno conoce? ¿Cuántos padres no impiden que jóvenes vengan y busquen del Evangelio? ¿Cuántos esposos son impedimentos para sus propias esposas? O al contrario, ¿cuántas esposas? Porque también hemos conocido mujeres que son impedimento para que sus hijos, para que su esposo venga a Cristo. Por eso Jesús le dijo a un hombre, deja que los muertos entierren a los muertos. Y uno tiene que ser honesto en ese sentido. Si hay muerte alrededor de mi vida, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Voy a enterrarme con los muertos o voy a buscar a quien vive? Otro obstáculo también puede ser la incredulidad de la gente por la obra de Cristo. ¿Cuánta gente no cree en el Señor Jesucristo? ¿Cuánta gente le dice, no, fue que fue un gran hombre, no fue un gran profeta? Para otros es un iluminado, para otros está al mismo nivel de Buda, para otros es otra religión más que todas nos llevan a Dios. Y no creen en la obra de Él. Si nadie cree en la obra de su sangre, es decir, de su sacrificio por nosotros, entonces ¿con qué va a pagar el hombre por su maldad ante Dios? Entonces en eso uno tiene que ser consciente de quitar ese obstáculo. También hay obstáculos como los que se oponen, queridos hermanos, a que se construya lo divino en su propio corazón o en el corazón de otras personas. Mire que cuando se levantaron Sanbalá contra Nehemías porque estaba reconstruyendo el templo, que ellos que querían que no viniese de nuevo la adoración y la alabanza delante de Dios. ¿Y cuántas veces el enemigo no se va a levantar contra usted porque usted está buscando de Cristo? Satanás sabía claramente. Recuerde que esa palabra fue antes de Nehemías. Nehemías fue el reconstructor. Isaías anunció lo que se iba a venir sobre Israel. Y la palabra fue claramente de que el Señor iba a reflejar su gloria en medio. ¿Y cuál era esa gran gloria? Cristo mismo en medio del pueblo. No permitamos que se construya de nuevo el templo. No permitamos que esa vida se reconstruya. Por eso un anunciador, hermanos, tiene que animar a la otra persona. Sigue adelante, sigue construyendo en Cristo. No es fácil, pero tienes que hacerlo. Porque si no lo haces, la gloria no se manifiesta. Ahora no estoy diciendo que todo dependa de nosotros. Lo que estoy diciendo es que a nosotros también nos toca, hermanos, saber si hay realmente convicción en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Hasta dónde somos capaces de seguir construyendo? También muchas veces las atracciones del mundo, queridos hermanos, son impedimentos. ¿Cuánta gente se va a olvidar de Dios ahorita en el mundial? Vamos a ver cuántos van a venir el domingo cuando juegue la selección Colombia. Recuerde que en el mundial va a jugar un día domingo, entonces vamos a ver cuántos van a decir, no, pero yo ya estuve tanto tiempo en la iglesia. No, pongámonos a mirar. ¿Cuántas son? 2 horas, 2 horas a la semana, hermano. Al mes serían 8 horas. ¿Y cuántas horas tiene un mes? ¿Cuántas horas tiene un mes? Y solamente son 2 horas para buscar de Dios. ¿Qué le sucedió a la mujer de Lot?
amó lo que dejó en Sodoma y por eso quedó convertida esta mujer en estatua. Pero también otro obstáculo es el peso del pecado, hermanos. Si eso no se allana, si eso no se libra, si eso no es quitado, va a ser un obstáculo para que el Señor se mueva con libertad. Y esa entonces era, digamos, la urgencia del mismo Pablo, del mismo Juan Bautista en ese tiempo. Ahora voy a profundizar un poco más en este punto. Quisiera ya pasar entonces al punto número 4, el cual, cómo ser un preparador del camino de nuestro Señor. Queridos hermanos, tiene que ver con estar dispuesto a ser preparado. Es decir, un preparador ha sido preparado, ¿cierto? Entonces, estar dispuesto a ser preparado en el desierto y no en la abundancia. Y eso sí nos gusta. No gusta. El desierto es bueno como de pronto uno ir a visitar y conocer, hay un desierto y de pronto en la noche para mirar las estrellas muy hermosas, muy preciosas, pero para quedarse a vivir no es como tan agradable. Cuando uno ve ese programa de los supervivientes, que esos personajes expertos que los llevan allá, y si ellos se les ve difícil sobrevivir, imagínense a uno. Y pues comer lagartija y pues no es que sea como tan agradable. Y aquí vemos a un hombre, en el mismo Isaías dice lo siguiente: preparad camino a Jehová, enderezar sendas, ¿en qué? En la soledad de nuestro Dios. En la soledad, perdón, a nuestro Dios. Y si usted sigue leyendo, él claramente, volvamos otra vez a Marcos, dice, voz del que clama, ¿en dónde? En el desierto. Y el desierto, querido hermano, significan condiciones difíciles. El desierto significa tiempo de prueba. En el desierto significa muchas veces escasez. En el desierto son periodos de preparación. En el desierto se vive también la tentación. Mire, más tarde usted va a leer claramente que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto. El mismo texto lo dice en el versículo 12. Y allí fue tentado. ¿Por qué? Porque hay escasez. Muchas veces en el desierto es donde vamos a ver claramente nuestro propio carácter. Vamos a ser nosotros revelados. Porque teniendo todas las cosas, pues es fácil. Que uno dice, no, pues yo amo a Dios, pues todo me lo da. ¿No fue lo mismo que le dijo el enemigo, Satanás, al Señor con respecto a Job? Pero ¿cómo no te va a adorar si tiene todo? Usted lo ha acercado, quítele, a ver si lo adora. ¿No fue lo que decía el mismo enemigo? Y el Señor permitió que aún tocasen su salud. Pero dije, pero no me le toca la vida está en mis manos. En el desierto, queridos hermanos, somos pulidos. Y es donde Dios trabaja con nosotros, donde Dios tiene que hacer esa debilidad una fortaleza. Porque comenzamos a valorar lo que es realmente importante. Y entonces ya no nos pegamos de cosas, hermanos, superfluas, que antes para nosotros eran los grandes tesoros de la vida, que eran nuestras prioridades, ya pasan a ser secundarias. Secundarias. No sé si alguno de ustedes se vieron la película El Náufrago, cuando él vuelve otra vez, me encanta esa escena, cuando él vuelve otra vez a la urbe
y lo ponen al lado de la alcoba en su cama. Él no pudo dormir en la cama porque se acostumbró 4 años a dormir en medio de unas rocas. Entonces él tuvo que dormir en el piso. Pero lo que a él más le sorprendía o era lo que mostraba ahí el director, era cómo cogía el encendedor y ¡tin! Un botoncito y se prendía. Y hacía así, lo volvía, lo apagaba, lo prendía, lo apagaba. Y él duró tanto tiempo, mucho tiempo, bastante tiempo para poder hacer fuego en su isla cuando estuvo totalmente en un naufragio. Él veía cómo la comida sobreabundaba y él para poder comer era una lucha. En el desierto aprendemos a valorar los que tenemos al lado. Tristemente, ¿cuántos hijos tienen que pasar por un desierto para levantar su cabeza, igual que lo hizo el hijo pródigo, y que diga, he pecado contra Dios, he pecado contra mi Padre? ¿Cuántos? ¿Cuántos no tienen que pasar por un gran desierto y después decirle a su esposo, a su esposa, cómo valoro los años que estuviste al lado? ¿Cómo valoro todo lo que me has servido? Pero a veces, hermano, no lo hacemos. Por eso Dios nos prepara muchas veces en el desierto y vamos a ser allá pulidos. Vamos a tener que sufrir, vamos a tener que pasar por muchas cuestiones en la vida y que usted diría, pero ¿por qué estoy viviendo esto? Si usted está en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien y Dios las tornará a bien, porque son necesarias para pulirnos, para enseñarnos, para Dios poner su mano sobre nosotros y hacernos útiles en medio de estos tiempos. Y así surge algo que me parece producto de una vida que ha pasado por un desierto, y es versículo 3, voz que clama. Cuando busqué en las versiones populares dice voz que grita. Y usted dirá, pero ¿por qué? Pues si usted en un desierto no grita, pues si habla pasito, pues menos lo van a escuchar. Entonces, al menos grite, aunque sea de lejos lo escuchen. Pero en cierto sentido es una persona que ha vivido en el desierto, se hace sentir. Porque sus palabras claramente van a estar enfocadas. ¿Sabe qué? Amigo, amiga, prepare su vida, prepare el camino para el Señor. Prepare el camino para Dios. Y no solo ese desierto nos enseña algo, sino también nos enseña, hermanos, humildad. Pasemos al versículo 6. Mire la pinta de Juan. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Yo creo que para esta época diríamos, ese personaje está loco, ¿cierto? Y en esa época tuvieron que haberle dicho, wow, el hombre es bien medio raro. Porque, perdón, tela existía. Pero él se vestía de lo que podía proveer en donde, en medio del desierto. Y cuando uno puede ver aquí, pues no podíamos decir nosotros, no, pues es como medio agradable el personaje, porque pues yo no creo que esa ropa sea fácil de lavar, y pues ni modo que el hombre lo invitara a uno a almorzar, y lo invito. Pues, yo dije, no, hermano, estoy en ayuno, creo que uno diría hacer. Pero hay una hermosura en medio de Juan. Y
Y el texto es hermoso en mostrárnoslo así, en el hecho de que no era lo externo lo que era trascendental de Juan, sino era lo interno, ese hombre interior, ese espíritu afable, como el Señor le habla, por ejemplo, a las damas con respecto a su vestimenta, que dice, sea realmente la vestimenta un espíritu afable, es decir, un espíritu de Dios, o como lo veríamos también en las cartas a las iglesias. El hombre interior se ha ido renovando, más el exterior se desgasta. Este hombre era un hombre especial por lo que había en su corazón, lo que había en su vida. No era lo externo, el tesoro de lo interno. Un hombre que había sido pulido, trabajado, entregado a Dios. Eso es lo que lo hacía realmente valioso. Tan valioso que la palabra dice que salían de la provincia, versículo 5, de Judea y los de Jerusalén, y eran bautizados. La gente creía, ¿por qué? Porque lo que había dentro, lo que se manifestaba dentro de este hombre superaba su fachada, o su facha, perdón. No fachada, perdón, no, su facha o digamos, ¿cómo sería la palabra? Su apariencia lo superaba. Y muchas veces, querido hermano, nos desgastamos más por la apariencia externa que por lo de adentro de nuestro corazón. Porque queremos dar una imagen totalmente diferente, mientras que Juan mostró que lo que le importaba a él realmente era lo de adentro, su relación con Dios. Y mire lo que comía, y si la palabra nos dice que comía eso es porque aquí hay algo interesante. Comía langostas. Me puse a mirar sobre las langostas y la comida de langostas es aceptada por la ley de Moisés. La ley permitía que la langosta se comiese. Entonces era un hombre que tenía o que cumplía la ley en su boca. Y la langosta es un significado ¿de qué? También de castigo. De castigo, hermanos. Una de las plagas de Egipto fue las langostas. Y cuando usted lee Deuteronomios, la palabra dice que por desobediencia entonces el Señor mandará langostas. Y solamente, digamos, el perdón o el clamar, y el mismo Salomón lo dejó escrito en la palabra, que cuando viniese la langosta, si el pueblo venía y adoraba en el templo del Señor y oraba a Dios, Él perdonaría. Entonces, aquí vemos un hombre con urgencia de clamar, de decir, necesitamos de Dios para que nuestra vida sea realmente salva. Y también la miel tiene un significado en la palabra. Hay dos proverbios que me gustaron bastante, y hay un proverbio que lo muestra la miel como la sabiduría, es decir, que así como deseamos la miel, deseamos la sabiduría. Como sabe la miel, así debe saber la sabiduría. Entonces, en cierto sentido, podríamos decir que era un hombre que cumplía la ley, que sabía de lo que eran las consecuencias de la desobediencia, pero era un hombre que también en su boca había sabiduría, y sobre todo él buscaba la gloria de Dios, porque también hay un proverbio que dice que comer mucha miel no es bueno, ni el que busca su propia gloria es también bueno, sino que busca la gloria de Dios. Por eso vemos un hombre que le importa mucho más es quién viene que quién es él. Por lo cual, queridos hermanos, él dice en el versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
En pocas palabras, este hombre decía, vean, quien viene delante de mí es tan grande, tan santo, tan puro, que no merezco ni estar tan cerca. Es lo que él trata de decirnos. Trata de mostrarnos. Por eso él no buscó su propia gloria. Por ello, el siervo del Señor debe ser una persona, hermano, que debe aprender a entregarse, a darse, hermano, a tener un corazón cada vez más dispuesto. Un hombre que, como dice la palabra de Pablo a Timoteo, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque sí, quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Ahora, hermano, no significa que hablemos la verdad, porque una persona que no tenía pelos en la lengua era Juan. Juan hablaba las cosas. Es que Juan tampoco fue una persona, digamos, así muy diplomática, porque él sabía la urgencia de las cosas. Le decía a los otros víboras, quien les enseñó a huir del castigo, ¿cierto? Y por último, queridos hermanos, un preparador del camino exalta a Jesús. Nuestro mismo Señor Jesús nos enseña eso. ¿Qué dijo Él? Que Él ha venido a mostrarnos al Padre. Yo hago lo que veo hacer al Padre. El mismo Señor Jesús es modelo de lo que es ser siervo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ver en este mensajero la exaltación al Señor? Él predicaba, versículo 4, el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y en el versículo 8 decía, yo la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Él deseaba o lo que Él quería para el pueblo? Él deseaba arrepentimiento. Romanos 3:23 nos dice claramente que todos hemos pecado. ¿Quién? Todos. Y todos hemos sido quitados de esa gracia, digamos, por nuestra propia camino, por nuestro propio sendero, de lo que Dios nos puede entregar o Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. Estamos destituidos, dice la palabra, de la gloria de Dios, todos por el pecado. Entonces él comprendía esa urgencia. Por eso él decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque ¿qué había en ese arrepentimiento, queridos hermanos? ¿Qué había en el arrepentimiento? Cuando usted y yo leemos Hechos, cópienlo y después lo leen en su casa, por favor. 2:38 dice claramente Pedro a los judíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, el arrepentimiento para tener la mano de Dios, su presencia, la salvación en medio de nuestras vidas. Pero muchos quieren vivenciar la mano y la obra de Dios sin arrepentirse, y eso no es así. Es más, el arrepentimiento es necesario si queremos tener una vida diferente. El mismo Hechos 3:19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio, para que venga paz a esa vida, para que venga descanso a esa vida, para que venga fortalecimiento a esa vida, para que venga un nuevo camino a esa vida. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y Dios está dispuesto a borrar nuestros pecados. Claramente está escrito en la palabra. Si somos si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Por lo cual, queridos hermanos, exaltar a Jesús es hablar sobre su santidad, sobre su señorío, de la necesidad de que las personas se arrepientan. Y muchas veces esto no va a ser fácil. Porque va a ser, en cierto sentido, tocar fibras neurálgicas en muchas vidas. Yo creo que hay momentos donde uno tiene que decir a la persona, quiere que le hable totalmente con transparencia y honestidad y verdad. Es esto y aquello. Y usted va, si esa persona realmente su corazón se prepara para Cristo, lo va a aceptar. Si no, usted va a ser un enemigo. Y no es fácil. No es fácil. Pero si una persona no se arrepiente, ¿cómo va a venir la bendición de Dios? Es decir, ¿cómo yo puedo decir, Dios bendice mi vida cuando yo me agrado viviendo en las tinieblas y en la oscuridad? Es decir, es ilógico. Es contrario. Es imposible. Es imposible. Porque hemos recibido misericordia, pensamos que Dios está de acuerdo. No, que Dios ha tardado su juicio, pero tarde o temprano va a venir, tarde o temprano. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Nadie se va a burlar de Dios. Que no hemos recibido lo que merecemos porque Él es misericordioso. Por eso arrepentíos. Y Él dice claramente que Él en ningún momento quiere robarse la gloria del Señor, o que la visión esté en la presencia de Él. Es como dar un paso al lado para que Cristo brille. Y Él muy claramente lo dice allí. Viene tras de mí alguien más que poderoso. Y es tan poderoso que en el versículo 8 dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y eso fue lo que generó la iglesia. La iglesia nace en el Pentecostés. El fuego de Dios se crea allí. O no se crea, mejor dicho, la iglesia es creada en ese momento, es la palabra, porque el fuego de Dios nunca ha sido apagado, ha sido eterno. Por lo cual, queridos hermanos, un preparador del camino tiene que poner su mirada en el Señor, exaltar al Señor por encima de Él, por encima de su propia vida, hermanos. Augusto Nicodemus, ya mi esposa había hablado de este hombre a la iglesia. Él escribió lo siguiente: no se preocupe en ofender al mundo con la verdad, preocúpese de ofender a Dios con la mentira. Preparador del camino, hermano, tiene que hablar la verdad. Dios le dará a usted la prudencia, como hay tiempos que, como mismo Señor Jesucristo cayó, usted en unos momentos callará, pero cuando se dé la oportunidad de que usted lo hable, hermano, tiene que hablarlo. Tiene que hablarlo. Y no es sencillo. Y no es fácil. Tiene un precio, claro que tiene un precio. Y le digo una cosa, usted no se puede escapar de eso.
Porque la palabra nos manda ir a todo el mundo y predicar, ¿cierto?, el Evangelio y bautizar. Estamos llamados a ser mensajeros y preparadores de camino para estos tiempos. Usted, hermanos, para su familia, para quien ama, a doblar muchas rodillas, a orar, a decirle: Señor, muéstrame cómo preparar camino para mi familia, para mi hogar, para mi casa. Muéstrame que si lo que estoy haciendo ahora es lo correcto, enséñame y muéstrame. Vamos entonces a orar, queridos hermanos. Señor, te damos gracias. Porque hoy, a través de la vida de un siervo que te amó, Señor, que pagó con su vida el anunciar camino a tu llegada, Padre, nos muestra, Señor, muchas cosas de lo que es ser realmente alguien que entiende el reino de los cielos. Padre, permítenos tener una visión profunda de esa realidad, esa trascendencia, Señor, del reino de los cielos en medio de los hombres. La oportunidad que tiene cada vida, Señor, de ser salva en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser personas que preparen camino, que allanemos montañas, que levantemos valles, que lo torcido se enderece, Señor. Primero, nosotros mismos, Señor. Ser preparados para ser luego preparadores. Aprender a quitar lo que nos impide, Señor, la presencia de Dios en medio de nuestras vidas, la manifestación de Dios en medio de nosotros, Señor. Muchas veces te decimos: Señor, te anhelamos, queremos tu presencia en nosotros, pero no allanamos camino para que tú estés. Sabemos, Padre, que tú has venido a nosotros y que tú habitas en aquel que cree, Señor. Pero aquí la palabra nos invita a una relación más profunda, una relación más intensa, un conocimiento mayor, Señor, de ti y de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser preparadores de camino, no a través de nuestras propias ideas ni en nuestra propia fuerza, Señor, sino como tú lo quieres y a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre, a doblar rodilla como debe hacerse, a orar, Padre, hacia la orientación adecuada, tener las palabras precisas, Señor, para aquel que pide, Señor, consejo, que pide, Señor, palabra tuya. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres y mujeres, Padre, eficaces en tu palabra. Ayúdame, Padre, a leer más de ella, porque un preparador